Tal? ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo estamos? Vale, vamos a esperar a que suenan un poquito más de compañeros y damos inicio, ¿vale? El tema de hoy ya nos vamos a meter un poquito más en materia, en la parte de automotriz. Vamos a checar lo que son todos los sistemas y más o menos con qué ideologías se van diseñando cada uno de ellos, ¿no? ¿No? Está interesante y sí quisiera ver sus participaciones y ver que comenten por ahí todo lo que vayan pensando y vayan teniendo dudas, ¿vale? Buenos días a todos. ¿Cómo van? Vamos a dar otros 2 minutitos, a ver si se une por ahí alguien más y comenzamos. Bueno, vale. Si gustan, vamos arrancando con esto. Alrededor de las clases pasadas, en todas las sesiones pasadas, estuvimos platicando acerca de un poquito de estática, un poquito de dinámica, les di un poquito de introducción acerca de lo que es el diseño, eh, de cuál es el motivo principal de diseño, cómo se da de este proceso, ¿no? Bueno, para el diseño automotriz como tal, en su manera más básica, se considera que gira alrededor de estas 5 esferas que tenemos por aquí. El diseño automotriz busca cumplir con estas necesidades y irlas mejorando con el paso del tiempo. Una de ellas, pues, es la funcionalidad. Esa funcionalidad nos va a permitir lo que cualquier carro va a hacer, ¿no? Llegar de un punto A a un punto B, que es el motivo principal de un vehículo,
y pues ya a partir de ahí depende de para qué se utilicen los vehículos de manera más específica. Por eso existen distintos tipos de autos. Tenemos las camionetas, las SUVs, todos terrenos, los 4x4. Tenemos autos deportivos, tenemos autos como tipo berlina o tipo sedán, que son para mayor comodidad. Y eso ya va dependiendo de cada función específica que busquemos que cumpla ese vehículo. Mm, Esto no quiere decir que no todos puedan cumplir una función básica, pero realmente es eso. La función principal de un auto es llevarte del punto A al punto B de la manera más segura y eficiente posible. Y a eso vamos con el segundo punto. El punto de la eficiencia, que los vehículos cada vez buscan gastar menos recursos, menos tiempo, menos gasolina, menos energía, menos de todo. Hacer los vehículos cada vez más eficientes. Tenemos que parar menos veces a la gasolinería, gastar menos dinero, etcétera, etcétera. Y por eso es que los vehículos de hace 30 años consumían, yo creo que 4 kilómetros por litro o más de gasolina a veces, y han ido avanzando. Esto da pie a que se creen bastantes corrientes de diseño y varias corrientes en el sector automotriz que van mejorando, que van innovando en la industria, forzando a ese cambio. Uno de los ejemplos, volviendo al tema de los 70 y eso, es que antes veíamos motores de 7 litros, de 6 litros y medio, incluso más, motores enormes, V8, V6 que gastaban mucha gasolina también. Y hoy en día ya muchos motores ya son muy pequeños. Y de hecho la cilindrada de los mismos motores, aunque sean los 4 cilindros antiguos, va disminuyendo. Hoy en día existen motores ya en vehículos de calle normales de 3 cilindros, turbocargados, que te permiten generar una potencia bastante decente para los 3 cilindros tan pequeños que tienen. Entonces, esa corriente se le llama el downsizing. Viene parte de lo que es la eficiencia de los vehículos, ¿vale? Todo eso empezó alrededor de los 80s, 90s, con la crisis de los hidrocarburos, y pues eso dio pie a preocuparse un poquito más por el planeta y a preocuparse un poquito más por la eficiencia de los vehículos. De ahí pues empezaron a despegar también los vehículos eléctricos, que como dato curioso y adicional, eh, sabían que los vehículos eléctricos tienen más años, o primero se crearon los vehículos eléctricos antes que los vehículos de combustión de línea de producción. Pues eso es cierto. Había un prototipo en los años 1897, me parece, en 1900 y cachito, en el cual los vehículos eléctricos ya existían. Obviamente eran baterías muy antiguas que no tenían la eficiencia que tienen ahora, no tienen la capacidad de carga que tienen ahora, pero pues ya la idea de un vehículo eléctrico ya existía desde hace bastante, bastante tiempo. Sin embargo, pues por cuestiones de practicidad, por cuestiones de que la gasolina es mucho más fácil de transportar o de utilizar en lugar de la electricidad en esos tiempos, pues se consiguió invertirle más tiempo, más recursos, más innovación a los motores de combustión, que fueron siendo cada vez más eficientes, más potentes, dejando relegados a los vehículos eléctricos. Esto pues hasta esta etapa que les menciono, a partir de los 70 y tantos, 80s, cuando vuelven a renacer esta idea de crear vehículos eléctricos. Eh, bueno, es pequeño paréntesis acerca de la eficiencia y de la historia de cómo se fue dando esto. En temas de seguridad, también es uno de los puntos más importantes a nivel de diseño automotriz, porque cada vez que tenemos más datos, cada vez que se aumenta la velocidad, cada vez que las carreteras son más largas o eso, tenemos que considerar la seguridad. En algún momento esto nos va a llevar a deslindar del error humano a los accidentes automovilísticos. ¿Esto qué quiere decir? Pues
Vaya, Tesla lo está haciendo. El manejo autónomo le permite a la computadora, mediante sensores y cámaras, tomar decisiones de una manera más objetiva y más consciente que lo que haría un humano. Entonces, yo creo que el 100% de los accidentes automovilísticos se pueden evitar, pero pues las personas a veces no tienen el mejor juicio o la mejor experiencia al momento de conducir. Entonces, si reducimos o eliminamos el factor humano, claramente la seguridad sería la ideal. Esto no quiere decir que todos los carros vayan a ser autónomos, pero es por donde va ese tema. Y de igual forma, en cuestión estructural o en cuestión dinámica del vehículo, tanto los sistemas de suspensión como los sistemas de chasis, como todos los sistemas de seguridad que involucran al vehículo, tienen que estar diseñados con ese objetivo, con el objetivo de mantener al ocupante mm, sano. O sea, que ante cualquier eventualidad no corra riesgo la vida del ocupante. Por otro lado, tenemos a la comodidad en los autos. Igual, si hacemos una retrospectiva de los autos, existen distintos tipos de comodidad. Está la comodidad dinámica del auto, por lo cual los vehículos ahorita, bueno, hace unos años estaban haciendo más chiquitos, muy, muy chiquitos, para que en las ciudades no tuviéramos problemas, que pudiéramos movernos dos, cuatro personas en un carro chiquito y tuviéramos la comodidad de andar por aquí y por allá sin andarse preocupando dónde lo voy a estacionar, dónde va a caber, cómo voy a dar esa vuelta tan cerrada, etcétera, etcétera. Exceptuando a las camionetas enormes que existen hoy en día, ¿verdad? Y otra comodidad, pues, es la que todos conocemos, ¿no? El confort de los autos, el confort dinámico, el manejo de las suspensiones, la habitabilidad y también la calidad de manejo. Entonces, son todas estas añadiéndose a la sostenibilidad. ¿Por qué? Hace bastantes años no se preocupaba la gente y no se tomaba en cuenta este tema, como tal el tema de la sostenibilidad, porque pues, antes no se preocupaban por la contaminación al ambiente, las emisiones de dióxido de carbono, de monóxido de carbono, eh, el aumento de la temperatura media del planeta, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues ya nos estamos dando cuenta que el planeta va en declive, que realmente todo lo que hacemos y todo lo que consumimos tiene consecuencias y esas consecuencias pues en algún momento nos van a alcanzar. Es por eso que ahora se está tomando esta corriente de diseño, no nada más en los automóviles, en todo prácticamente, en toda la industria, acerca de la sostenibilidad, tener conciencia sobre qué materiales están usando, con qué propósito se van a utilizar, considerar el tiempo de vida útil o la huella de carbono que van a dejar a lo largo de esa vida útil, pues todo en general. Entonces, tanto por cuestiones de materiales, que ya no se utilizan materiales como antes lo hacían, ya se consideran distintos procesos de diseño que involucran menor gasto a nivel de recursos y a nivel de contaminación y también en el uso de los vehículos. Vaya, los motores cada vez son más eficientes, gastan menos gasolina, los catalizadores funcionan de una mejor manera y pues de igual forma ya los vehículos eléctricos son como el punto máximo de innovación en la sostenibilidad, contando también pues lo que están haciendo ahorita, ¿no? Que es la parte del hidrógeno y bueno, los vehículos de hidrógeno, más que nada. Ok, ¿algún comentario acerca de esto? ¿Algún dato que tengan ahí curioso que quieran compartir antes de arrancar con todo? ¿Algo que les haya interesado o alguna duda? Ok, ok, ok. Justo en esta presentación me gustaría que participaran bastante, porque como hay tantísima variedad de elementos, de tipos de sistemas y de todo,
podemos platicarlo entre todos, entonces sí me gustaría que estuviéramos bastante activos por aquí en el chat. Cada uno de esos aspectos son las esferas sobre las que gira el diseño automotriz. Son los puntos clave, los objetivos clave con los cuales se diseñan todos los autos. Ah, exactamente, los costos del vehículo a gasolina mataron al eléctrico, exactamente. Al ser un recurso mucho más fácil de utilizar, los hidrocarburos, la gasolina, el diésel, a comparación de conseguir las baterías, que también no se tenía para nada la infraestructura para pues suplir toda esa demanda de energía de los vehículos eléctricos, pues terminó por matar a los vehículos eléctricos hace 100 años, pero hoy en día la cosa es muy diferente. Ok, ok, justamente se busca utilizar el combustible lo menos posible. Se agreguen más con los nuevos modelos de autos eléctricos. Realmente estas esferas abarcan gran parte de todo lo que es la innovación. Sin embargo, pues obviamente como toda la industria puede ir cambiando, se pueden ir agregando nuevas necesidades a, este, a a la innovación, a la tecnología, pero eh, yo creo que estas cinco que estamos considerando ahorita son como las básicas, las principales, que a partir de aquí se desglosan muchísimos temas de los cuales se pueden llegar a platicar. Exacto. Taxis eléctricos en Nueva York y Madrid con estaciones de recambios de baterías. Sí, eso está bastante bien. Hubo bastantes intentos por traer de nuevo la electrificación al mercado antes de este último boom de los 2000. Eh, Sin embargo, pues justamente entre que la gasolina era un negocio más rentable que la electricidad, también ahí es un tema un poquito complicado, ¿no? Entonces, sí es, sí es por ahí otro tema. Igual los motores eléctricos de hace años, pues no eran tan eficientes y tan buenos como lo son hoy en día, ¿no? No tenían la potencia que hoy en día nos ofrecen. Vale, vale. Bueno, vamos avanzando con este tema. Para esto vamos a desglosar cada uno de los sistemas del vehículo. Yo los consideré por tres partes: la parte mecánica, la parte electrónica y la parte térmica de los vehículos, ¿vale? Eh, Cada uno de estos tiene sus sistemas, los cuales vamos a ir analizando poco a poco, ¿va? En cuestión de la mecánica de los autos, no es como tal referirse a cambiar tuercas, a cambiar hacer servicios y todo eso, sino que a cómo funciona cada uno de los componentes del auto, por qué están hechos de esa manera y preguntarse el hecho, cuál es el objetivo de diseño de cada uno de esas piezas. Eh, Esta parte de la mecánica yo la dividí en esos sistemas más concretos para poder darle un análisis más seguro. ¿Va? Que comentan por ahí, creo que no era la capacidad del momento, son los 150 años no sabía muy bien cómo usar el petróleo, las baterías no eran tan avanzadas. Sí, justamente. El tema de la innovación en aquellos años, si bien sí existía y sí se estaba tratando de hacer algo bastante importante por ahí, no se le dio eh, la importancia necesaria a nivel de infraestructura y a nivel social, porque pues la gasolina era lo más práctico, ¿no? Nadie quería recargar su vehículo por tantísimas horas y que le durara 15, 20 kilómetros. Entonces, sí, 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 por ahí están todos los temas. Vale. Bueno, en cuestión de la mecánica de los autos, dejando de lado un poquito el tema del motor, tenemos la parte del chasis, que el chasis lo vamos a considerar como la base del vehículo, o sea,
donde se van a ir montando y ensamblando cada uno de los sistemas adicionales, tanto la carrocería, atenuadores de impacto, sistema de suspensión, dirección, etcétera, etcétera. El chasis, qué nos va a definir? ¿En qué se va a involucrar este diseño del chasis? Bueno, nos va a definir el comportamiento dinámico del vehículo en conjunto con la suspensión, qué tan rígido va a ser el auto, qué tanta resistencia a la torsión va a tener, las capacidades, las dimensiones generales del auto, nos va a definir gran parte de la habitabilidad, va a definir las dimensiones generales del habitáculo y de cada una de las zonas del vehículo, tanto la parte posterior, la parte frontal y todo considerando los atenuadores de impacto y también el tema de la seguridad, justamente es eso, cómo van a estar interactuando todos estos sistemas dentro del chasis. Aquí tenemos unos 3 chasis un poquito distintos que podemos ver. Tenemos el chasis tipo modular o tipo cascarón, que es el que la mayoría de vehículos de serie traen. Es un chasis que a veces se le dice monocasco porque igual es como una sola pieza que se va uniendo. Después, posteriormente, acá tenemos a un lado, de este lado, un monocasco híbrido, que en este caso no se trata de metal, lo que tenemos aquí en el centro, sino que es un habitáculo, ¿cómo se llama? Se le puede llamar como caja de seguridad, que puede ser actualmente en los vehículos deportivos, se explora y se trabaja mucho con los composites, que son fibra de carbono, entre otros materiales muy resistentes. Y al ser un híbrido, pues igual combina elementos de chasis también como tubular y chasis monocasco convencional. Por otro lado, tenemos aquí a los chasis que son llamados de escalera, que por lo general los vamos a encontrar en camionetas. Esto les otorga bastante rigidez al torsional y aguantan muchísimo peso. Al ser mucho más sencillos, se pueden trabajar con materiales mucho más rígidos. Entonces, estos aguantan bastante, bastante. Y justo aquí podemos ver como todos estos acoples que tiene aquí, o todos estos pasadores que tiene por acá, son los soportes para cualquier cosa. Entonces, en general se pueden notar por ahí los soportes que van con la carrocería. Este tipo de vehículos comúnmente tienen la carrocería aparte, a diferencia de los monocascos que pueden ser como este que tenemos aquí de la simulación, que ya tienen es el chasis, pero ya viene integrado con ciertos paneles de carrocería. Entonces, esas son como las diferencias principales. Ahora, para el diseño del chasis se consideran simulaciones y se considera un modelado teniendo en cuenta estos temas que tenemos por acá, que es el análisis de elemento finito, que justamente nos va a denotar cuál es el comportamiento del auto contra impactos estáticos o contra fuerzas estáticas. Como ya lo habíamos platicado hace algunas clases, hace algunas sesiones, este tipo de simulaciones se colocan o se utilizan fijando alguna geometría del vehículo y poniendo fuerzas o cargas distribuidas o puntuales a lo largo de todo el sólido. En el caso de la simulación de impacto y deformación ya se vuelve una cuestión dinámica donde los autos se someten antes de llevarlos a las pruebas, a los test de choque que ya hemos visto, del Latin NCAP, etcétera, etcétera, se hace una simulación de qué es lo que puede pasar a nivel digital. O sea, ya con el modelo digitalizado, con atenuadores de impacto, con materiales asignados y con cada una de las piezas ya ensambladas. Esto pues nos da una idea, si bien no es 100% exacto,
La tecnología de hoy en día nos ha dado como una muy buena aproximación de cuáles serían los puntos más débiles del auto y de qué forma se puede llegar a deformar el vehículo, antes incluso de manufacturar. Esto en el proceso de diseño de un auto nuevo, pues ahorran bastante dinero y ahorra bastantes materiales en cuestión de este proceso, ¿no? Porque no tenemos que llegar hasta la manufactura de un prototipo para darnos cuenta de una debilidad que tenga nuestro diseño, sino que incluso desde las simulaciones que se hacen, se puede regresar de nuevo, se pueden notar los puntos débiles y se regresa a la parte de diseñarlo de nuevo, replantear el diseño del auto. Y también pues nos va a considerar la distribución de peso, justamente. A ver, ¿qué comentan por aquí? Los híbridos son una sola pieza sin que los materiales se junten, van soldados o alguna unión especial. Por lo general se utilizan uniones especiales. Muchos se unen con pernos y con algún tipo de pegamento estructural especial. Normalmente no se soldan porque como son materiales distintos, hablando de la fibra de carbono y por lo general estos híbridos son fibra de carbono y aluminio, esos van unidos en su mayoría con pernos y pegamentos especiales, pegamentos estructurales. Ok, ¿qué quiere decir FEM? Finite Element Method, método de elemento finito, justamente. Es un tipo de simulaciones que se utilizan. Dentro de ellas, pues el estático estructural es una de ellas, y el análisis modal, que es el análisis otro que les había comentado en sesiones pasadas, que es el análisis de vibraciones y de frecuencias a las que vibran los objetos. Para este tipo de simulaciones, muchos utilizan ANSYS o hay distintos softwares. A veces cambia bastante entre, entre la industria o entre empresas, pero una de las grandes es ANSYS. Ok, vamos con suspensión. ¿Alguna duda, alguna pregunta o algo que tengamos por aquí en cuestión del chasis? ¿Qué parte es la más propensa a fallar? Una de las partes más propensas a fallar en los chasis son los puntos de unión como tal. No es que falle, digo, dependiendo del tipo de falla, si es una falla sin un choque, pues los puntos de unión, definitivamente cuestiones de anclajes con suspensión es de lo más propenso. Pero ya en cuestión, tomando en cuenta un impacto, siempre hay bastantes puntos débiles de los vehículos. Lo que siempre se trata de reforzar mucho más es la parte del safe cage, que es el habitáculo, el interior, que justamente no se deforme. Se puede hacer chicharrón completamente todo el auto, toda la parte frontal, la parte trasera, incluso las puertas a veces tienen atenuadores de impacto, eh, pero lo que se busca es que dentro del habitáculo haya la menor deformación posible. Entonces siempre se refuerza mucho más esa parte. En cuestión de fallas, siempre hay fallas de todo tipo. ¿Qué factores se utiliza para seleccionar el tipo de chasis? Para seleccionar el tipo de chasis, normalmente el uso, la cantidad de piezas que se va a manufacturar, si es una manufactura única de piezas especiales, ya sea para competencia, para uso personal o lo que sea, se consideran chasis que no se requiera, o sea, si bien son complejos de manufacturar a escala como baja, a nivel ya industrial se vuelven imposibles. Por ejemplo, los tubulares. Tenemos los coches de competencia como los tipo baja o cualquier coche tipo fórmula o algo así de los tubulares, que son
muy complicados de manufacturar a nivel ya industrial. Si se quiere replicar el auto, es muy complicado. Por eso se utilizan los tipos de chasis monocasco o incluso estos híbridos, que si se trabaja sobre moldes o sobre piezas ya que se pueden ensamblar, que no tienen tanta variación entre ellas. Ok, antes del impacto. Las soldaduras sí se consideran muchos puntos, o sea, justo donde se unen los sistemas, se, se realiza todo ese análisis de vibraciones para que la frecuencia de vibración del auto, ya sea por la carretera, por el motor, por cualquier cosa, no tenga un efecto extraño que se le llama los armónicos y que vayan a causar un esfuerzo, un estrés fuera de lo normal con los componentes externos, ¿no? Los componentes que se anclan ahí mismo. Pero sí, es uno de los temas complicados. Las puertas también se refuerzan, así es. En cuestión de impactos laterales, tanto las puertas como los marcos de las mismas se refuerzan y se vuelven estructurales, porque en cuestión de un impacto lateral, por eso muchas pruebas como las Latin NCAP y todas esas, hacen esas pruebas de impacto lateral donde choca un poste justamente en el pilar B del auto. Eh, Ahí se puede notar qué tanto refuerzo tienen los pilares, las puertas y el piso, que es lo que va a recibir más el impacto. Sí, justamente en el tema de diseño se tiene que diseñar, como ya lo vimos en todos los procesos anteriores, con el material ya en mente. Ya tenemos que tener establecido un tipo de material antes de incluso pasar al ensamble y a la simulación, porque no podemos estar modelando sin haber pensado cómo se van a unir las piezas, si no vamos a crear por ahí un par galvánico, no sé, o si son compatibles ese tipo de materiales. Entonces, justo, se considera el material en todo momento. Vale, bueno, vámonos con el siguiente tema, que es la parte de la suspensión. El objetivo de la suspensión es comunicar el camino, el estado del camino con el conductor y pues otorgar la mayor cantidad de confort posible al usuario. Al mismo tiempo, igual mantener estabilidad y tracción del vehículo. Para esto, pues es lo que les comentaba. Depende mucho del uso para el que se haya diseñado el auto. No es lo mismo diseñar una camioneta que se piensa que en algún momento va a entrar a terrenos un poquito difíciles, como terracerías, piedras, tierra, lo que sea, a un auto que se piensa que es únicamente para ciudad, ¿no? Si bien a lo mucho te vas a encontrar baches, topes y demás, no va a ser el objetivo de diseño principal, sino que va a ser un objetivo un poco más el confort. Es puesto que existen distintos tipos de suspensión. Por aquí podemos ver una McPherson, que este tipo de suspensión McPherson consta de un brazo inferior que va anclado al chasis y los amortiguadores tipo strut, que son estos amortiguadores como compuestos, que viene el amortiguador ya con el resorte, anclados al chasis también. Son dos puntos principales de anclaje. Eh, Estos son de eje torsional, por ejemplo, en esta parte superior, lo cual están conectados entre un lado y el otro, pero no es como tal un eje de tracción, como lo pueden ser las suspensiones bueno, los ejes rígidos de los vehículos que se encuentran más en los off-road y en algunos deportivos como lo son, no sé, Mustang, BMW y todos esos, que suelen tener el diferencial, como estas de acá abajo. Cada uno tiene sus aplicaciones distintas y cada uno tiene componentes distintos, pero por lo general se pueden basar o se pueden atribuir algunos componentes principales, ¿no? Que es el amortiguador o
el que nos va a estabilizar ese movimiento de los resortes. Sin resortes, la suspensión, digo, sin amortiguador, la suspensión se quedaría oscilando todo el tiempo, va a estar rebotando. Y sin el resorte, pues se volvería un manejo un poco raro porque no tendría oposición a ese movimiento. Entonces sería como un carro muy aguado, muy suave de manejar. Eh, y por acá abajo tenemos otros tipos de suspensiones que por lo general estos los vemos o en carros un poquito más antiguos o en vehículos off-road. Las ballestas o muelles, que se les conoce, eran unas láminas de metal con con cierta elasticidad que justamente tenían como objetivo el funcionar como si fueran los resortes. Entonces, igual tienen sus amortiguadores y sus resortes que vienen siendo los muelles. Este tipo de suspensiones no, no requieren o no tenían tanta importancia con brazos de suspensión ni con barras estabilizadoras o exceso de barras estabilizadoras, porque justamente el hecho de tener mayor puntos de agarre al vehículo ya nos otorgaba esa estabilidad, ¿no? Entonces, por eso a veces los carros antiguos eran más rígidos de manejar, justamente. No tenían un comportamiento tan dinámico como lo tienen hoy en día. Otros que son los tooling, que son únicamente dos largueros, los brazos longitudinales, que van a estar por lo general igual en vehículos off-road, igual que los Forlink. Esto le favorece al desplazamiento de los amortiguadores. Nos permite un manejo un poco más cómodo, pero a su vez mayor extensión de ese rango de suspensión, ¿no? Obviamente esto también está limitado por tipos de amortiguadores, la distancia, el recorrido que tengan esos amortiguadores, la rigidez que tengan, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de suspensión o el diseño de suspensiones es un tema bastante complejo que realmente sí se lleva un muy buen tiempo de estudio. Ese yo creo que se los vamos a estar platicando en algún otro curso o por ahí que sea un poco más especializado, porque sí es bastante interesante cómo interactúan todas esas fuerzas. Un par galvánico, ¿qué es un par galvánico? Es cuando nosotros, por así decirlo, estamos trabajando con un tipo de aluminio y lo tenemos interactuando con otro metal que no es aluminio, puede ser acero o puede ser cualquier. Entonces, lo que va a hacer es que la misma corrosión o la misma interacción entre esos dos metales va a hacer que se desgaste, como que se lo vaya comiendo el material. Pues eso a nivel estructural es muy malo. En cualquier estructura que vean, de hecho, es un problema que se tiene mucho con la instalación de paneles solares, porque todas las estructuras de los paneles solares son de aluminio y a veces cuando las instala acá el toques o cualquier técnico que no tiene conocimiento un poco más profundo, eh, pues sí, no se considera eso y a veces se desgastan todos esos soportes o incluso se puede llegar a afectar al panel solar mismo, ¿no? Diagramas de Bode, no, fíjense que esos no los traigo tan frescos. O no sé, no me acuerdo bien a qué se refieren los diagramas de Bode. Pero bueno, este, en tema de suspensión, estos son los componentes que les mencionaba. Tenemos la suspensión tipo double wishbone, así se le conoce, o de doble brazo, que por lo general este tipo de suspensiones son para vehículos un poquito más deportivos. ¿Por qué? Pues porque si bien son un poco más complejas que las otras que hemos estado ahorita viendo, otorgan un control mucho mayor sobre el contacto de las llantas con el piso, ¿no? Nos dan un comportamiento más controlado del auto. Eh, Consta básicamente de estos dos brazos en A, que es el brazo superior, upper wishbone,
y el brazo inferior, el lower wishbone. Por lo general, siempre que se encuentra una suspensión de este tipo, el brazo que va a estar cargando más peso, o el brazo que va a estar recibiendo el mayor esfuerzo, es el brazo inferior, porque es donde va a estar colocado nuestro amortiguador y es donde va a estar cargando el peso mismo de la suspensión, ¿no? Estos dos, estos anclajes de aquí, por aquí, este de acá, van directo a chasis y acaba la rueda. Entonces, justamente donde la parte más sujeta a estrés va a ser el brazo de abajo. Es muy común que veamos este tipo de suspensiones con un brazo inferior muy, muy pesado, muy, muy rígido, muy robusto, y el brazo superior lo vamos a ver justamente nada más como un estabilizador del movimiento, puede ser. Entonces, son estos componentes principales. Tenemos esto que está por aquí, que es como donde entra nuestro disco de freno con nuestra llanta y con todo. Esa es la mangueta, es una de las piezas más importantes también que nos van a definir muchas geometrías del vehículo. Y pues obviamente tenemos nuestro amortiguador y nuestro resorte, ¿no? Ok. Por acá tenemos los brazos de suspensión de otra forma. Estos son como el tipo de suspensión for link que habíamos visto en la diapositiva anterior. Y justamente aquí también nos metemos con temas de barras estabilizadoras. Este tipo de barras estabilizadoras lo que buscan es reducir esa torsión o esa como desconexión que hay entre un lado y otro del vehículo, ¿no? Nos buscan comunicar el movimiento que está ocurriendo en una llanta del otro lado, justamente para que se tenga más control en el manejo. Ahora, a ver qué comentan por acá. Los armónicos. Ah, ok. Sí, sí, sí. Esto es de los armónicos que se generan las suspensiones, justamente. Hay algo que se llama por ahí el bamboleo de la muerte, que en alguna otra ocasión les pasaré el video, que es justamente cómo empiezan al no tener un sistema bastante rígido, al eliminar esos componentes de estabilización, los ejes comienzan a moverse y comienzan a crear armónicos. Entonces, en lugar de ser una vibración sencilla, se comienza a hacer una vibración muy descontrolada, muy, muy descontrolada, y eso es lo que puede ocasionar muchos accidentes. Lo podemos ver mucho en camionetas off-road, porque justamente tienen una suspensión no tan bien como optimizada para la carretera, sino o para andar rápido, pero sí, sí es todo un tema, lo de los armónicos. Mm, Cuando está totalmente comprimido. No es como tal una fuerza que se conozca o bueno, que se estandarice. Los amortiguadores dependen muchísimo del tipo de amortiguador. De hecho, lo que les comentaba en una de las sesiones pasadas, me parece, eh, los amortiguadores tienen una constante que está dada en newtons metro o newtons no me acuerdo, creo que por centímetro, por milímetro, algo así, que nos va a dar la oposición o la fuerza de oposición al movimiento que va a otorgar ese resorte. Entonces, dependiendo de qué amortiguador se utilice, cambia completamente el comportamiento del vehículo. Simplemente con cambiarle los amortiguadores, tú puedes manejar un vehículo completamente distinto o de una manera completamente diferente a lo que lo manejarías con unos amortiguadores, los originales, por así decirlo. Entonces, sí, es cuestión de componentes y es la especificación que te da el fabricante. Ahora, vamos a hablar por aquí de los ángulos de suspensión, que también es otro, es a lo que me refería también con que esa interacción entre las geometrías de la suspensión eh, varía demasiado y es un tema muy, muy amplio, en el cual si les gusta esto, está bastante interesante, pero nos va a definir justamente
estos ángulos principales que tenemos por acá, ¿vale? Por si en algún momento han visto o han escuchado acerca del camber, el caster y el toe. Bueno, eso a estos ángulos se refiere. El camber nos va a definir qué tan rectas van a estar las llantas desde el plano frontal. Entonces, desde el plano frontal nos va a decir si están un poquito metidas. ¿Alguna vez han visto pasar un tope a un bocho? Cuando pasa el tope, las llantas se hacen hacia adelante, hacia adentro. Entonces, eso técnicamente sería un camber positivo. Y, por ejemplo, en los vehículos de drift, si han tenido oportunidad de ver uno o de ver videos, siempre tienen las llantas como hacia afuera, con un camber negativo. Eso se controla a partir de la posición, de dónde va a estar colocado nuestro brazo de suspensión delantero, el superior, o de nuestra posición de la mangueta. Por lo general se puede controlar desde ahí. ¿Y esto para qué se hace? Justamente para tocar temas de tracción. En los autos de calle, por lo general, no se considera un camber negativo o positivo porque el uso de los vehículos de calle no te exige que des curvas excesivamente rápidas y por lo general siempre tu vehículo no va a estar sometido a tantas fuerzas G o a tanta fuerza lateral como para que tus llantas tengan demasiado, pierdan demasiado agarre en las curvas. Sin embargo, cosa contraria con los vehículos de competencia. No sé si se han puesto a ver igual por ahí. Vamos a poner aquí una foto de los Fórmula 1, porque creo que ahí se puede ver bastante bien. Ah, B19, vamos a ver. Vamos a ver si hay una foto por aquí de frente. Si se dan cuenta, estos autos de competencia, normalmente cuando están en estático, tienen las llantas un poquito metidas, un poquito así como con un camber negativo. ¿Esto para qué se hace? Justamente como están sometidos a muchísimas fuerzas laterales al momento de dar una curva, tanto la deformación del neumático, porque como es un polímero, es caucho, a final de cuentas tiene un factor de deformación, como la fuerza misma o la geometría de la suspensión, va a hacer que el auto se apoye más en las llantas exteriores en cada una de las curvas. Entonces, eso va a cambiar nuestra geometría de la suspensión en cada curva. Entonces, al ser un auto que en su mayoría de veces o donde les importa más reducir tiempos y maximizar el rendimiento, es en las curvas, eh, pues, mm, pues justamente se setea esa suspensión para ese tipo de movimientos. Igual depende mucho de la pista en los vehículos de competencia, por lo general en la Fórmula 1 o en cualquier competencia. Muchas veces estos ángulos son cambiados y son adaptados para cada pista. Si tiene muchas curvas rápidas, si tiene curvas lentas, si tiene más rectas o es una pista mucho más rápida, se considera dependiendo esos ángulos. Es algo que, si bien para vehículos de calle no tiene tanta inferencia, para vehículos de competencia es todo, es el pan de cada día. Hablando también este, del toe, es otro de los ángulos que en este caso no es como de la vista frontal, sino de la vista superior, lo que nos va a decir qué tan, con qué ángulo va a estar girándose las llantas en transversal, por así decirlo, o sea, que ese ángulo se encuentren en algún punto, ¿no? Con ángulo positivo o negativo, y es de la misma forma, a veces se considera con ese ángulo hacia enfrente o más con un ángulo positivo, haciendo que el vehículo tenga cierto comportamiento o que tenga más rendimiento en curvas o que tenga más rendimiento en rectas. Les vuelvo a decir, en el tema como tal de calle, estos ángulos por lo general se busca que sean lo más neutral posible
porque justamente los vehículos no están sometidos a tantísimas fuerzas. Es cierto que unos 2 grados, 1 o 2 grados por lo general en camber o en tow, pues, puede ser común en los autos de calle, pero depende mucho del estilo de manejo para el que haya sido pensado el auto. Ahora, hablando de otro de los ángulos bastante importantes, que es el caster, tiene que ver un poquito más con de qué forma están distribuidos los puntos de apoyo de la suspensión para que esa cinemática de cuando pasamos un tope, un bache o lo que sea, cuando se comprime la suspensión, hacia qué lado se va a hacer ese movimiento, o en qué ángulo se va a dar ese movimiento hacia arriba o hacia abajo. Entonces, justo esos ángulos nos lo van a definir. Por lo general, yo creo que siempre vamos a ver con vehículos con caster positivo, porque es como la manera más óptima de recibir como tal los impactos de la suspensión. Muy rara vez o prácticamente nunca vamos a encontrar caster negativo en el eje frontal, porque el comportamiento justamente es muy, muy inestable. Es como los carritos este, del supermercado, que tienen como las llantas hacia atrás, entonces el chasis, las llantas van siguiendo al chasis, no el chasis a las llantas, entonces ahí el comportamiento es un poquito raro, no es muy estable, por eso se considera por lo general ese camber positivo. Digo, caster, no, disculpe. Mm, un camber positivo normal es una menor estabilidad. ¿Cuál es la ventaja de tenerlo? Pues realmente no, no he visto casos en donde se utilice ese camber positivo, una ventaja. Por lo general nada más es cuestiones de maximizar eh, el área de contacto de la llanta con el piso. Entonces, no, muy rara vez se utiliza ese camber, o la verdad no sé bien de una aplicación donde se favorezca el camber positivo. Ok, introducción por acá. El damper, ¿qué función realiza dentro de la suspensión? Es el amortiguador, así se llama. Damper unit es el amortiguador como tal. Es ah, ¿cómo se llama? Como una oposición al movimiento que se está ocasionando por el resorte o por las fuerzas externas. Es el amortiguador como tal. Ahora, otro de los puntos bastante importantes en el tema de suspensión es considerar el roll center o el centro de giro del auto para determinar como la dinámica que va a tener. Eh, no es lo mismo el roll center que el centro de gravedad. Cabe recalcar, el centro de gravedad nos lo va a dar el peso y la distribución de pesos del vehículo. Por lo general está en la parte superior, está un poquito arriba de ese roll center. Y este roll center nos va a determinar eh, qué tanto qué tan plano va a girar nuestro vehículo al momento de que esté en la pista o esté girando en una curva. Si se han subido a vehículos antiguitos, más o menos, van a dar cuenta que parecían lanchas. Daban un giro, daban una curva hacia un lado y pues se giraban así todo raro y se sentía como el reparto de pesos y como que todo el vehículo se sentía como se cargaba hacia un lado de la suspensión. En los vehículos de hoy en día se ha mejorado muchísimo en cuestión de diseño de suspensiones para que ese roll center encuentre un equilibrio entre la parte superior o en la parte que esté muy pegado a nuestro centro de gravedad y la parte que esté muy pegado al piso. Si bien un centro de giro muy pegado al piso puede favorecer a la estabilidad, en ciertos escenarios puede ocasionar que el vehículo se vuelva muy inestable, muy nervioso. Entonces, por eso se suele elevar ese roll center un poco para que sea un comportamiento más estable, no tan nervioso del auto. Y esto pues se calcula meramente con la geometría de la suspensión. En este caso, que es una double wishbone, que es lo que más se utiliza
en competencias. Vamos a tomar del brazo superior una línea recta que sale de todo ese eje, y vamos a tomar otra línea que sale del brazo inferior, y justamente donde se intersecten, en el punto donde se intersecten, ahí va a ser como nuestro punto de giro, nuestro punto virtual de giro, donde va a estar nuestra suspensión. De ahí vamos a sacar otra línea que va a ir directamente al centro de nuestra rueda, de donde sacamos nuestros brazos de suspensión, que es se le llama contact patch, o patrón de contacto eh, de nuestra rueda, y donde se intersecte con el del otro lado, justamente con la misma línea del otro lado, va a ser donde se va a encontrar nuestro centro de giro. Esto nos va a controlar qué tanto body roll va a tener nuestro auto. Este caso está como alejado del centro porque es una representación dinámica, que el auto técnicamente como que va girando, y justamente tiene aquí cierto movimiento de suspensión, por eso está aquí, pero realmente en un escenario estático estaría justamente como por aquí en el centro. Nada de nada. El bocho tiene cambio positivo. Si se quiere hacer más alto, se le da torsión a las plumas para elevarlo, y a las ruedas se mantienen aún más. Justamente los bochos tienen ese camber, pero no de manera estática, sino de manera dinámica. No es que el bocho por su propio peso tenga ese camber hacia adentro, sino que cuando se levanta, la misma geometría de la suspensión ocasiona que las llantas se muevan, o sea, se metan por cuestiones de la suspensión. Eh, pero sí, justamente todo eso se puede ir corrigiendo, se puede ir mejorando con distintas barras estabilizadoras, con un diferente tipo de suspensión, dependiendo del comportamiento que se busque con cada auto. Mm, Híjole, no sabría decirles acerca de las faltas justificadas o injustificadas. No tengo un poquito de conocimiento. Si gustan preguntarle acerca de eso al ingeniero Antonio, pues por ahí comenten. ¿Qué tanto ángulo de giro llevará la rueda? No. El roll center nos va a definir este, cómo va a ser el comportamiento en las curvas del vehículo, el reparto de pesos. Mm, ok. En bajas hay, estamos enseñando la suspensión trasera. Queremos hacer algo más ligero. Ya vamos a usar un trailing arm. Ok, con dos camber links. El auto pasa como que vamos a bajar peso y simplificar. Tenemos la idea de son H. Híjole. Dependiendo mucho del comportamiento que busquen, o de la prueba a la que se vayan a enfrentar. Muchos utilizan el trailing arm y le colocan una barra estabilizadora únicamente, pero sí depende mucho de la geometría que tengan, o de los puntos de anclaje que tengan a su chasis. En ese caso, deberían de verificar cómo está el diseño, pero sí, depende mucho de la geometría, cómo se haya diseñado y dónde estén los soportes. Ok, vale. Ahora vamos con el tema de la dirección. Aquí también se involucran bastante esos mismos ángulos que les comentaba. De hecho, suspensión y dirección por lo general van de la mano, porque lo que hagas en uno va a afectar al otro. Por lo general, tenemos en cuestión del camber y del kingpin, ese justamente es el que nos va a definir el ángulo de giro de la rueda. El kingpin, o ¿cómo se llama? El eje de giro, steering angle se le llama. Eh, y eso nos lo va a definir dónde están, o en qué ángulo van a estar nuestros soportes, o nuestros links
con la mangueta. Eh, y eso sí nos va a definir completamente cómo va a girar la rueda y qué comportamiento o qué tan directa va a ser nuestra dirección, vaya, la redundancia. Eh, ¿Cuál es el objetivo del sistema de dirección en general? Es otorgar el control en todo momento del vehículo al usuario, ¿no? Poder comunicar lo que se busca hacer con el volante hacia las ruedas y que el vehículo responda de la manera más predictible posible. Existen distintos tipos de direcciones estándares de cremallera o dirección mecánica, que por lo general se utilizaban antes en vehículos muy económicos y ligeros, porque se vuelve una dirección un poquito pesada al momento de intentar girarla con el vehículo estático, era muy, muy pesada. Después salió la dirección hidráulica. Estas direcciones hidráulicas ya tenían una asistencia de una bomba hidráulica para facilitar ese movimiento. En contraparte, pues se perdía un poquito de sensibilidad al volante en el manejo ya dinámico de carretera. Y la dirección eléctrica, que esto funciona muy parecido a lo que es la dirección hidráulica, pero en este caso eh, funciona con servos. Es una asistencia como que multiplica la fuerza que nosotros le damos al volante para poder girar esa misma cremallera, ¿no? Eh, esas son como las generales. También hay electrohidráulicas, hay y como adicional hay unas que se llaman by wire, que son de las nuevas, que son un tipo de dirección bastante innovadora, que funciona por motores a pasos. eh, y esos motores a pasos van a definirnos como cuál va a ser el ángulo de giro que le vamos a dar del volante directamente, y ya no tenemos, por ejemplo, esta columna de dirección. Ya no vamos a tener esta columna de dirección. Posiblemente sí vamos a tener esta cremallera y este piñón, pero ya no vamos a tener esta comunicación de un eje aquí directamente con el volante. Es como de lo más innovador que ha salido. Y pues aquí tenemos los componentes como principales de una dirección hidráulica. Vemos que pues, todo comienza desde el volante, tenemos nuestra columna de dirección que va a transferir ese movimiento hacia nuestro piñón, y ese piñón es un pequeño engrane que va a estar moviendo un eje, una cremallera va a estar conectado y nos va a definir hacia qué lado va a estar empujando o girando esa cremallera. Y al girar o empujar, está conectada directamente a nuestros manguitos, a la mangueta, pues. Y eso va a transferir ese movimiento que nosotros estamos otorgando al volante hacia las ruedas. Bueno, es como de manera general, muy, muy general, la parte de dirección. En cuestión de frenos, hay distintos tipos de frenos, de igual forma. Tenemos los frenos de disco y los frenos de tambor. Los frenos de tambor son igual una tecnología un poquito anterior, en la cual se constaba de un cilindro de rueda, un pistoncito interno, que expandía o trataba de empujar hacia afuera esas balatas o zapatas que les decían antes, hacia un tambor de metal que era el que estaba conectado a nuestra masa o a nuestra mangueta, frenando ese movimiento, ¿no? O sea, tratando mediante esa fricción de expansión, pues frenar el vehículo. Estos eran un poquito más complejos a nivel mecánico, justamente en lo que era el tambor completo, que los más utilizados de hoy en día, que son los frenos de disco y pinzas. Por aquí tenemos más o menos el diagrama completo de cómo están ensamblados el sistema de frenos, que si lo vemos así, podemos comenzar desde el pedal de freno, vamos a hacer como todo el recorrido de la acción. Este pedal va a empujar un fluido hacia un booster que funciona, booster o bomba de freno, que va a multiplicar esa fuerza que nosotros le imprimamos al pedal de freno para mandarla por esos ductos o por esas líneas
hacia nuestros calipers o hacia nuestros tambores. Dentro de estas pinzas de freno, de estos discos, va a estar un pistoncito que mediante ese fluido que va a estar viajando desde el booster, lo va a empujar para presionar entre dos placas de algún componente de fricción contra nuestro disco, ya sea metálico, carbono cerámico o lo que sea, eh, con el fin de reducir ese movimiento. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues realmente es una transferencia de energía. Lo que nosotros vamos a estar presionando no es que de la nada nomás se frene, sino que se transfiere toda esa energía de movimiento a calor. Por eso es que se calientan muchísimo los frenos, porque al ocasionar esa fricción entre esos materiales, que por lo general hay distintos tipos de materiales con los que hacen las pastillas de freno o las balatas. Puede ser metálico, semimetálico, cerámico, entre otros materiales hay medios extraños. Eh, esas balatas, dependiendo de ese compuesto, van a ser más o menos duras, tienen distinta resistencia a las temperaturas, sus temperaturas como tal de óptimas de uso van a estar variando, por eso a veces se les recomienda cuando van a hacer servicios de frenos o lo que sea, que no utilicen balatas cerámicas para todo caso, porque si bien aguantan bastante y son buenas en general, sus temperaturas de funcionamiento son mayores a las de las balatas convencionales semimetálicas o metálicas. Y eso por lo general hace que los frenos puedan tener un sonidito ahí que chillen mucho, eh, porque no están a la temperatura ideal, más que nada. Pero bueno, ese es otro tema. Y aquí en este pequeño diagramita que tenemos aquí es justamente cómo se ensambla o cómo es el despiece de una de las pinzas de freno. En este caso es de un solo pistón. Hay frenos de uno, de dos, de tres, de seis pistones, dependiendo la potencia de frenado que requiramos para el vehículo. Pero bueno, tenemos aquí lo que son el sistema de purgado. Es un tema bastante importante. También el tema de frenos, que al momento de realizar cambio de lo que sea, de balatas, de fluido algún ajuste en general, que no queden burbujas dentro del sistema. ¿Esto por qué? Pues sencillamente porque las burbujas o el aire es un fluido comprimible o compresible, el cual si nosotros lo aplicamos fuerza se puede comprimir, entonces nos puede dar un frenado inconsistente, un frenado como esponjoso, a diferencia de unas líneas que están completamente purgadas y bien sin burbujas ni nada. Pues el aceite que llevan los frenos es un fluido no comprimible, no compresible. Pues al momento de que uno transfiere ese movimiento o esa fuerza, se transfiere completamente sin filtros hacia, hacia nuestra balata, ¿no? Hacia nuestro pistón que va a empujar esas balatas. El pistón, ¿qué función tiene? Justamente es eso. El pistón va a estar empujando esa pequeña masita, va a estar empujando a las balatas para que se compriman entre sí. Va a estar girando nuestro disco y lo va a estar empujando a la balata para que haga fricción y esa misma fricción frene el vehículo. El funcionamiento del ABS, ahorita vamos con el ABS porque es bastante interesante, pero es un sistema que básicamente va a estar detectando eh, cuando la llanta se bloquea y va a estar haciendo como pequeños pulsos. En lugar de que la balata, o bueno, de que el disco completamente vaya girando y uno lo frene del todo y se patine el auto, lo que va a hacer él a veces es evitar que ante cualquier situación, al momento de que detecte que la llanta se bloqueó y sigue el auto en movimiento, va a estar haciendo pequeños pulsos. Y esos pequeños pulsos del ABS van a hacer que esa rueda
siga girando, pero cada vez más lento. O sea, no perder el agarre, porque el perder el agarre significa perder el control del vehículo. Entonces vamos a seguir manteniendo ese agarre con la mayor cantidad de desaceleración posible. Eso es lo que hace el ABS de manera general. Exactamente. No frena de golpe. Busca, este, es el anti-block system. Uh, procura que no se bloqueen los frenos o que no se patinen las llantas. Y a eso íbamos justamente con nuestro sistema eléctrico. El sistema eléctrico lo partimos un poquito en dos, que es el tema de sistemas de control activo. Son sistemas que van a estar en constante comunicación con la computadora central del vehículo, este, los cuales pues van a estar interactuando entre ellos de manera continua, ¿no? Van a necesitar mucha retroalimentación entre otros sistemas. Es por eso que están como continuamente siendo utilizados. Uno de ellos es el ABS, que ya ahí te lo comentamos, que es el sistema que nos va a permitir no bloquear las ruedas ante un escenario complicado, ya sea una superficie muy resbalosa o donde no tengamos demasiada tracción, va a tratar de evitar eso. Eh, el ESC, que es el control de estabilidad de un vehículo, nos va a permitir poder hacer ciertas maniobras un poquito bruscas, hacer cambios de dirección más agresivos, sin perder mucha estabilidad en el vehículo, o sea, tratando de mitigar un poquito eso que comentábamos hace rato, que es el body roll, pero de manera electrónica. ¿Cómo hace esto el control de estabilidad? Va a estar frenando la llanta opuesta a la llanta que tiene más agarre, o a la llanta que tiene más peso, más estrés. Si el vehículo detecta que se está moviendo mucho, que se está transfiriendo mucho peso hacia un lado, va a tratar de frenar la llanta del lado contrario para que con esa misma inercia del frenado se contrarreste un poco la fuerza que lleva el vehículo. Entonces esto nos va a permitir girar un poquito más plano y no estresar demasiado la suspensión, la tracción de las llantas y etcétera, etcétera. Entonces, así de esa forma funciona el sistema de estabilidad de un vehículo. Eh, por otro lado tenemos el control de tracción, que es prácticamente como muy parecido al ABS, pero al revés. ¿Por qué? Porque el control de tracción lo que va a hacer es que en lugar de que se haga ese frenado por partecitas o por pulsos al momento de la desaceleración, va a ser prácticamente lo mismo, pero al momento de la aceleración. No nos va a permitir pisar el acelerador a todo y dejar que patinen las llantas, así como en algunos videos se hace, sino que ese control de tracción lo que va a hacer es que va a detectar que están girando las llantas por mucha potencia, por pérdida de tracción, y va a tratar de hacer que mediante esos mismos pulsos esa aceleración se dé un poquito más progresiva y no se pierda esa tracción, o sea, no se rompa esa tracción. Okay. Y el EQ como tal es el sistema general, que es la computadora principal del vehículo, la cual pues va a estar recibiendo, es el cerebro que va a estar recibiendo todas las señales, que va a estar procesando todos los sistemas que van a estar llegando al vehículo y va a dar esa retroalimentación a cada uno de ellos. Entonces, en el caso de los vehículos de combustión, pues desde ahí mismo van a estar saliendo las señales que van a controlar el motor, van a definir cuáles van a ser los tiempos de combustión, las posiciones de cigüeñal, de árbol de levas, y etcétera, etcétera, y de mariposa, etcétera. Todos esos que ahorita dije, cigüeñal, árbol de levas, la mariposa del cuerpo de aceleración, y todos esos también son sensores que llevan los vehículos, pero en este caso de combustión. Pero por lo general son sensores de posición. Nos van a definir en qué momento o en qué posición está el vehículo para así procesarlo y poder que la computadora nos diga
en qué momento hacer mandar la chispa para la combustión, en qué momento abrir la válvula este, para poder ingresar la mezcla de aire combustible, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, o sea, son muchísimos sensores. Exactamente. El TCC activo no te dejaría hacer derrapes ni drift ni nada de eso. Exactamente. Con el control de tracciones no, no es posible realizar ese tipo de derrapes, ni quemar llanta, ni nada de eso. Justamente porque es lo que evita el control de tracción. Y por otro lado, ahorita hablando ya un poquito de carros eléctricos, tenemos el BMS, que en este caso nos va a regular la carga y la descarga del paquete de baterías. Ese BMS va a estar monitoreando cada una de las celdas de nuestro vehículo eléctrico y nos va a definir el nivel de carga y descarga que podemos exigirle a ese paquete de baterías. Va a estar controlando y mediando ahí todo. Dependiendo la calidad del BMS que se instale en el vehículo, va a ser las funciones o no tantas funciones que tenga. Algunos pueden incluso balancear la misma batería, a otros tantos pues no cuentan con ese sistema, pero ya es dependiendo del fabricante y de los costos de sistemas. Y pues tenemos por otro lado la parte de sistemas de control pasivo, que estos sistemas de control pasivo eh, pues son sistemas que no van a estar en comunicación tan directa y no van a estar tan, mm, ¿cómo se puede decir? Eh, conectados o en comunicación con el resto del vehículo, ya que no van a tener esa interacción, como lo puede ser el arranque, los sistemas de seguridad, que si bien están activos en todo momento, no van a estar mandando eh, mucho o recibiendo muchos datos, sino que solamente lo mandan y en cuanto lo mandan se detonan. Los sistemas de iluminación, eh, los componentes de confort, como el aire acondicionado, las ventanillas, los asientos eléctricos, etcétera, etcétera. Todos esos son sistemas de control pasivo o como estáticos, por así decirlo. Y me parece que hasta aquí llegamos ahorita. Ah, bueno, en cuestión de temas eléctricos y de temas mecánicos. Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Alguna duda? ¿Algo que ande por ahí? Es un resumen bastante comprimido acerca de todos los sistemas del vehículo. Está muy bien profundizar en cada uno de ellos. Ok, vale, vale. ¿Alguien más por ahí algún comentario, dudas, preguntas? Vale. Y ahorita vamos a platicar acerca de la parte térmica de los vehículos. Esta es como la sección final de esta sesión. En cuestión de los sistemas térmicos, vamos a hablar de los sistemas de confort, que son el aire acondicionado, y, bueno, sí, los dividimos, y el control térmico para sistemas de potencia. Esto ya sea para motores de combustión o para motores eléctricos. Eh, por lo general, estos sistemas van a buscar mantener una temperatura de operación estable en cada uno de los sistemas en los que se apliquen. Por ejemplo, en un motor de combustión hay una temperatura en donde el vehículo está trabajando de manera óptima, ya sean los aceites o todo, tiene que estar en una temperatura específica para que la densidad
que los aceites alcancen a lubricar completamente, para que los metales no sufran alguna dilatación o que estén trabajando de manera óptima, ¿no? Ya como ya habíamos dicho, eh, toda esa, toda esa ciencia de los materiales va a estar controlada en gran parte por la cuestión térmica, no tanto mecánica. Entonces, justamente esto lo que busca es establecer un sistema de control donde nosotros podamos tener esa temperatura de operación estable. En nuestro motor de combustión, como ya les dije, tenemos los radiadores que van a estar funcionando con un líquido refrigerante para refrigerar el motor de combustión, que por lo general se calientan. Si utilizáramos un vehículo de combustión sin refrigerante, seguramente se quemaría, se fundirían los metales y los desvielamos, porque pues son sistemas muy sensibles a cambios de temperatura y al estar pues literalmente generando explosiones y quemando cosas dentro del mismo motor, es muy fácil que se descontrolen esas temperaturas. En el tema de los eléctricos también son muy sensibles, pero en el caso de las baterías aún más. ¿Por qué? Porque las baterías tienen una ventana de funcionamiento térmico óptimo un poquito corta, dependiendo también de nuestra química de las baterías, ya sean de ferrofosfato o ya sean de ion litio o de níquel cadmio o de lo que sea. Este, las baterías tienen distinta rango de operación térmico que muchas veces va desde los -4 grados hasta los 50, 60 en el mejor de los casos. Entonces, a veces la temperatura ambiente misma llega hasta los 45, casi 50 grados. Ahora imagínense un componente eléctrico que está transfiriendo energía. Obviamente la transferencia de energía siempre va a conllevar una pérdida por calor. Y es por eso que estas baterías, muchas o la mayoría requieren de ese sistema de refrigeración, ya sea, ya sea de manera activa, pasiva, y existen distintos sistemas, ya sea por aire, ya sea por gas o ya sea por líquido. Entonces, cada uno de estos sistemas depende para el uso específico para el que se den, ¿no? Eh, Dentro de estos mismos sistemas térmicos o de control de temperatura, vamos a tener estos componentes principales, que son bombas, que lo que nos va a otorgar esas bombas es el movimiento o el flujo necesario para que todo nuestro fluido de trabajo o nuestro fluido térmico se desplace alrededor de todo el sistema, los ductos que nos van a dirigir por donde nosotros necesitamos que pase ese fluido, ya sea ductos de ventilación de aire, como pueden ser entradas de aire de los autos, hasta los ductos o serpentines que estén instalados pegados al componente que necesitemos refrigerar, ya sean baterías, inversores o cualquier cosa. Los intercambiadores de calor, son esos, justamente los radiadores, llámase de otra forma. Los depósitos, que va a ser donde va a estar como guardado nuestro fluido de trabajo, porque justamente esos depósitos nos van a controlar la variación en volumen de nuestro fluido de trabajo, ya sea un gas, que por lo general se expande muchísimo más, o un líquido, y por ahí los condensadores en caso de que estemos trabajando con gas o aire, ¿vale? Este también es otro tema bastante importante y bastante extenso, que ya irán tocando un poquito más adelante en todo esto. Eh, las baterías de estado sólido muy fuertes, sí, es algo bastante importante lo de las baterías de estado sólido. Es una muy buena innovación que están sacando y justamente mitigan uno de los temas que es el desgaste térmico. Se pueden controlar un poquito de mejor manera esas variaciones.
El sistema de refrigeración de las baterías dentro de un vehículo eléctrico o de un vehículo híbrido. Existen distintos tipos eh, de sistemas de refrigeración para vehículos eléctricos. En el caso de las baterías, algunos los inundan este, de líquido, son baterías ya un poquito más avanzadas, que sí necesitan ese control térmico un poquito mejor. Hay otras que no tanto, por ejemplo, lo que les mencionaba, el tema de las baterías de ferrofosfato, así FePO4. Esas baterías tienen un rango de operación térmico un poquito mayor. Si bien no tienen la misma densidad energética, no pueden almacenar tanta energía como las ion litio o las níquel cadmio, tienen muchos menos problemas con el estrés térmico. Entonces, esas por lo general solamente con dejarles un poquito de ventilación, no dejarlas tan encerradas, con eso no tienen mayor problema. En el caso de otros vehículos, como por ejemplo los Tesla o así, que tienen baterías de ion litio, que son este tipo de celditas como los que tenemos aquí, son baterías cilíndricas, eh, utilizan distintos tipos de fluido. Algunos ponen intercambiadores de calores que están pegados a las baterías y que están en contacto con un fluido de trabajo, como un líquido refrigerante que está circulando por todo el sistema y que está refrigerando, como de cierta manera sirve como un sumidero de calor, va a absorber el calor que están despidiendo las baterías y transfiriéndolo a ese refrigerante. O hay otros que, otro tipo de sistemas que se llaman PCM. Esos sistemas también están bastante interesantes, que son materiales de cambio de fase, Phase Change Materials, que lo que hacen son como una goma, o como no sé cómo decirlo, como si fuera una plastilina o algo así, que lo ponen entre las baterías, o como si estuvieran ahí con un batidero, pero al aumentar de temperatura se vuelven líquidos o bueno, se vuelven, no me acuerdo si líquidos sólidos, pero el chiste es que cambian de fase entre sólido y líquido, y eso permite que las baterías se refrigeren, o sea, absorbe el calor de las baterías y eso lo va depositando de igual forma en un sumidero de calor, como puede ser un intercambiador o un serpentino, lo que sea. Este, pero hay distintos tipos de sistemas de refrigeración. Incluso la refrigeración líquida es la que les digo, que es una de las más eficientes, pero en contraparte la refrigeración líquida es compleja a nivel técnico, porque tienes que tener en cuenta por dónde van a pasar los ductos, cuáles van a ser los sellos que vas a poner entre celdas, de qué forma va a estar distribuido tu paquete de baterías para que no tengas fugas por ningún lado, dónde vas a poner tus bombas, dónde vas a poner tus depósitos, en qué lugar vas a poner tus radiadores. Entonces, depende mucho, es un estudio que sí, una evaluación de cuál te conviene más, ¿no? Entre baterías níquel-cadmio o ion-litio o ferrofosfato, que son las tres más utilizadas. Ok, pues muy bien. Con esto, ¿alguna otra duda? Algo que tengan aquí acerca de la parte térmica o en general de todo lo que vimos hoy. Dudas, preguntas, sugerencias. Los leo por acá. La calefacción, ¿cómo funciona? Ok, la calefacción de los vehículos convencionales. Por lo general se utiliza un fluido de trabajo que es un gas en tema de calefacción. Se utiliza un compresor que justamente por la variación de volumen o bueno, de presiones de ese gas se puede enfriar o calentar.
Eso aunado a un pequeño radiador que también va a estar funcionando ahí como intercambiador de calor. Va a trabajar con ese fluido de trabajo y eso en conjunto con una bomba que va a estar empujando el aire hacia los ductos es lo que nos va a dar ese confort térmico. Hay digamos, una compuerta que nos va a definir cuánto aire caliente, cuánto aire frío va a estar metiéndose y con eso se puede regular un poquito la temperatura. Actualmente ya no es como antes, que nada más era como una perillita que girabas y te decía si más aire caliente o más aire frío, y pues, a veces lo ponías en medio y estaba medio raro. Hoy en día ya se hace el control completamente electrónico para definir esa temperatura y se va ajustando paulatinamente, ¿no? Eh, pero justamente es un sistema de gas que funciona con un radiador intercambiador de calor, tienes un compresor, tienes tus ductos, tus válvulas de expansión y tienes un evaporador, justamente porque como el fluido de trabajo a veces se, al trabajar con esas presiones o al tener ese intercambio de temperatura, se puede llegar a condensar. Entonces te lo regresan a tu depósito. Este, Fuente que podamos revisar para aprender a calcular suspensiones y algún repositorio. Pues buscarle en libros y en internet hay bastantes cosas, bastantes eh, contenido que podemos checar para aprender acerca de la suspensión. Es un tema bastante interesante, pero sí, no me recuerdo ahorita un libro específico para suspensión o para diseño mecánico, pero si le das una buscada rápida este, por Google o directamente en YouTube, hay muchos material para poder estudiar en tema de suspensiones. Y repositorio de componentes comerciales para SolidWorks, no sé cómo para qué tipo de componentes. Realmente SolidWorks ya trae un repositorio bastante interesante de componentes comerciales o bueno, de componentes ya estandarizados. Si te refieres más a cuestiones como que haya ya un CAD de bombas de agua o de refrigeración o un CAD ya hecho de algunas cosas ya comerciales, date una vuelta, se llama, me parece que GrabCAD, es uno bastante fácil de encontrar y ahí puedes descargar varias cosas. En toda dirección desaparece la columna de dirección, cómo ser reemplazada. Son eso se va a trabajar con direcciones, se les llama by wire o por cable. Ya no va a tener como tal esa conexión mecánica los autos. Si bien ya se hace con las direcciones asistidas o electrónicamente asistidas, como ya no todo el movimiento que hacemos directamente con el volante se transfiere a la cremallera, sino que se utiliza ese multiplicador, ese servo que va a estar apoyando al movimiento. Ahora el movimiento va a ser completamente electrónico. No, no vamos a tener esa conexión mecánica entre el volante y nuestra cremallera, sino que va a ser nada más el volante que va a tener un sensor de giro y ese sensor de giro le va a transferir ese movimiento, tanto el giro como el par al que nosotros vamos a estar girando el volante, hacia los motores que van a estar actuando con la cremallera. Es dirección by wire. Es algo bastante nuevo, apenas se está introduciendo al mercado. Está bastante interesante. Ya ese tema de la columna de la dirección y el eje de transferencia o el eje intermedio ya estarán próximos a desaparecer, al menos en los autos de calle. En los de competencia dudo que suceda, porque como ese mismo sentimiento de la calle, como está conectado completamente, pues no creo este, que se pueda intercambiar tan fácilmente. Suspensiones para probar geometrías, pues de todo.
Eh, para competencia, lo clásico, lo más visto, son las de double wishbone o brazos en A, también se les llama, son las más utilizadas. Ok, pregunta. Baterías, ¿cuál es la vida útil de las baterías que están actualmente en el mercado y qué costo tiene reemplazarlas? La vida útil de las baterías depende mucho del uso que se les dé y del desgaste que tengan. No se mide como tal en años, sino se mide en ciclos, pero justamente tienen como una curva de esos ciclos, porque muchas son, mientras más desgastes una batería, mientras más bajo llegues, o sea, una carga y descarga del 100 a cero y otra vez al 100 y a cero, eso te estresa y te desgasta mucho más la batería que si solamente la descargaras un 80 y la vuelves a cargar, un 80 y la vuelves a cargar. Pero por general llevan entre 4000 y 6000 ciclos, dependiendo la química de las baterías. Algunas duran más, algunas duran menos. El costo que tiene reemplazarlas depende de la capacidad también. Ahí va variando muchísimo en cuestión de costos. Ahorita ya se están abaratando un poco, pero la química, la capacidad de la batería que tú estés buscando va a estar por ahí, dependiendo de eso. En tema, bueno, por así decirlo, una batería este, de ferrofosfato, las LiFePO 4, puede estar entre de 100 amperes, entre 15 hasta 30, 40 mil pesos, una sola batería de 100 amperes y 25 volts. Pero depende mucho de la calidad del fabricante, varía ahorita mucho. Y justamente la distribución, hay que estar muy al pendiente pues, de dónde están saliendo también las baterías, porque al menos aquí en México hay pocos distribuidores. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Algo que tengan por ahí? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, pues sin más por el momento, porque hasta aquí dejamos esta sesión. La siguiente sesión ya sería la última sesión con nosotros. Vamos a estar tocando un poco más de temas acerca del proceso de diseño ya aplicado acá a automotriz. ¿Vale? Este, pues muchas gracias por andar por aquí, por sus comentarios y por estar pendientes de la sesión. Nos andamos viendo, si todo sale bien, el día jueves. El día a todos. Gracias.